La noche en que casi morí en un accidente de coche, mi prometida eligió salir de fiesta con su ex en lugar de ayudarme, diciéndome que solo llamara al 911 porque no podía dejarlo por mí, así que cancelé la boda y ahora ella es la que se ahoga en arrepentimiento. Muy bien Edith, choqué mi camioneta en una autopista remota con una fractura compuesta, llamé a mi prometida para pedir ayuda y me dijo que lo manejara yo mismo porque estaba fuera con su ex que la necesitaba más. Terminé el compromiso esa misma noche y ella volvió y destruyó todo lo que yo amaba, la venganza que está pagando cada mes. Tomen palomitas porque esto se pone mucho mejor. Yo, hombre de 31 años, hace unos 10 meses estaba comprometido con alguien que realmente creí que se preocupaba por si vivía o moría. La noche en que todo se torció, y lo digo literalmente, mi camioneta dio una vuelta completa. Venía de regresar de un trabajo de una semana a 3 horas al norte, reparación de tuberías, trabajo sindical, doble tiempo extra, el tipo de dinero que no rechazas cuando intentas pagar la boda de ensueño de tu prometida. Katie quería el lugar con el salón del candelabro y la comida de 7 platos, y esas cosas no se pagan solas. Salí a las 9 de la noche después de terminar la última inspección de soldadura, pensé que estaría en casa antes de medianoche, darme una ducha, dormir en mi propia cama y quizá trabajar una hora en la Triumph en mi garaje antes de acostarme. Tenía 3 motocicletas vintage en varias etapas de restauración, una Bonneville del 72, una Nighthawk del 84 y una Harley Sportster que había sacado de un granero. Era mi escape de las conversaciones de planificación de la boda sobre colores de servilletas. La ruta 34 atraviesa las estribaciones de las Cascade, 2 carriles sin luces, solo árboles. La había conducido 100 veces pero no a las 11:30 de la noche después de trabajar turnos de 12 horas durante 7 días seguidos. No vi al alce hasta que ya estaba allí, 600 libras de astas paradas en mi carril. Giré el volante a la izquierda y mi F-150 volcó, el vidrio explotó, mi brazo izquierdo hizo un sonido como una rama partiéndose, la bolsa de aire me golpeó lo suficiente para romperme la nariz y luego todo dejó de moverse. Estaba colgando boca abajo en el cinturón de seguridad, mi brazo izquierdo doblado en un ángulo imposible, los brazos no están diseñados para fracturas compuestas con hueso saliendo por la piel, mis costillas dolían como aplastadas, la cara cortada por el vidrio, sangre goteando en el techo que ahora era el suelo, pero seguía consciente, y mi teléfono de alguna manera había quedado en el portavasos. Lo tomé con la mano buena, la pantalla estaba rota pero funcionaba, 11:51 de la noche, primera llamada Katie, mi prometida desde hacía 9 meses, la persona que se suponía era mi contacto de emergencia. Contestó al 6º tono, podía oír música retumbando de fondo, ese tipo de bajo pesado que solo sale de clubes demasiado ruidosos. Su voz estaba arrastrada, claramente no era ella misma. Preguntó qué pasaba, que estaba ocupada. Yo dije que había chocado, que el camión estaba boca abajo, que mi brazo estaba muy mal, que podía ver el hueso. La escuché moverse, tacones contra lo que parecía un baño, la música se hizo más baja. Me preguntó si ya había llamado al 911 o a AAA. Le dije que estaba colgando boca abajo en una zanja, que mi brazo estaba roto a la mitad, que necesitaba ayuda. Ella respondió que yo tenía un teléfono, que podía llamar una ambulancia yo mismo, que estaba en un evento con Parker y que no podía irse. Parker, su exnovio, el tipo con el que salió 4 años antes de mí, el que la dejó en el último año de universidad y que aparentemente nunca salió de su sistema. Le pregunté si estaba con Parker y dijo que sí, que él la había invitado y no podía decirle que no porque era su primer amor, que yo entendía, que él estaba pasando una mala noche con su familia y que había prometido estar allí para él, que yo podía manejarlo del 911 porque era capaz, que me vería cuando regresara a casa. Colgó. Me quedé allí, colgado allí en mi camioneta destruida, el brazo gritando de dolor y sangre por todas partes, y tuve un momento de claridad absoluta. Esa mujer acababa de decirme que su exnovio la necesitaba más que yo mientras yo me desangraba en un vehículo estrellado. Llamé yo mismo al 911, les di mi ubicación y describí la situación, ellos fueron profesionales y calmados y definitivamente no me dijeron que su ex era más importante. El departamento de bomberos llegó en 18 minutos, los paramédicos me sacaron en 10 más, mi brazo izquierdo estaba destrozado, fractura compuesta del radio y el cúbito, necesitaba cirugía y clavos, costillas rotas, cortes por todas partes, conmoción leve, pero estaba vivo. Me subieron a la ambulancia y uno de los paramédicos me preguntó si quería que llamaran a alguien. Dije que no, que estaba bien. Mi amigo Duncan llegó al hospital alrededor de las 3 de la mañana, le había enviado un mensaje desde urgencias. Entró con café y una expresión que decía que ya sabía todo. Me dijo que ella no había venido, que estaba ocupada con Parker, su ex.
Duncan se quedó callado y luego dijo que olvidara a esa chica, que nos centráramos en mí. El cirujano entró alrededor de las 4 de la mañana, miró mi brazo y dijo que necesitaría cirugía en 2 horas, con clavos y placas, 6 a 8 semanas para usarlo normalmente y 3 a 4 meses para recuperar fuerza completa. Preguntó qué hacía para trabajar y le dije que era soldador de tuberías y estructuras y me dijo que estaría fuera al menos 2 meses, quizá 3. La cirugía salió bien, el hardware quedó instalado y el brazo reconstruido. Me desperté alrededor de las 9 de la mañana con un yeso desde los nudillos hasta el hombro y analgésicos que sabía que iba a necesitar. Duncan me llevó a casa alrededor del mediodía. El coche de Katie no estaba en la entrada. ¿Quieres que me quede?, preguntó Duncan. No, puedo con esto, gracias por venir, avísame si necesitas algo, en serio, lo que sea. Entré con mi único brazo bueno y mi bolso del viaje de trabajo. El apartamento estaba vacío y mientras esperaba, sentado en ese sofá con mi brazo destrozado, tuve tiempo de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Lo curioso es que Katie fue quien me buscó primero. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo hace 2 años, yo estaba en una esquina arreglando el encendedor roto de la parrilla porque aparentemente eso es lo que hago en las fiestas. Ella se acercó, me vio arreglarlo y dijo algo como un tipo que realmente sabe resolver problemas en lugar de quejarse de ellos, eso es raro. Me pidió el número, me llamó al día siguiente, planeó nuestras primeras 3 citas ella misma porque yo no iba lo suficientemente rápido para su gusto. Les dijo a sus amigas que yo era diferente de los chicos con los que solía salir, más estable, con mi vida en orden. Yo no estaba intentando impresionar a nadie. Eres como sólido, me dijo una vez al principio, sabes quién eres y eso es atractivo. Me senté en el sofá y saqué el teléfono, encontré su ubicación compartida, sí, teníamos eso activo, la cosa moderna de las relaciones. Ella estaba en los apartamentos Riverside, en el lado este de la ciudad. Busqué la dirección, un complejo de lujo totalmente fuera de nuestro presupuesto. Luego busqué el registro de residentes, registro público, toma 2 minutos encontrar unidad 347 Parker. Ella había pasado la noche en el apartamento de su exnovio mientras a mí me reconstruían el brazo en una cirugía. Tomé capturas de pantalla, no sabía aún qué haría con ellas pero las tomé. Katie llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde, escuché su coche, escuché la puerta abrirse, sus tacones en la madera. Rowdy, dijo con una voz cuidadosa, ¿estás en casa? Me quedé en el sofá. Entró en la sala de estar aún con la ropa de la noche anterior, maquillaje corrido, el pelo un desastre, oliendo a cosas en las que no quería pensar. Hola cariño, intentó sonreír, ¿cómo te sientes? Supe del accidente por tu mamá, me llamó esta mañana, parece que fue aterrador. ¿Mi mamá te llamó? Sí, estaba preocupada porque tú no respondías, le dije que seguramente estabas durmiendo, ¿estás bien? Levanté mi brazo enyesado. Fractura compuesta, cirugía esta mañana, 6 a 8 semanas de recuperación, no puedo trabajar por lo menos 2 meses. Oh Dios mío, eso es terrible. No se acercó, no pidió ver el brazo, no ofreció consuelo, solo se quedó allí calculando. ¿El seguro cubrió la cirugía? ¿Esa es tu primera pregunta? Bueno, tenemos los gastos de la boda y ahora esto, así que sí, me preocupa el dinero, no te pongas a la defensiva. La miré fijamente. No hay boda. ¿Qué? No exageres, solo estaba con Parker, estaba teniendo una crisis y necesitaba hablar con alguien. ¿En un club? Fuimos a un club, sí, necesitaba desahogarse. ¿Y dónde dormiste, Katie? Cruzó los brazos. Me quedé en su casa, estaba demasiado mal para conducir, no pasó nada si es lo que estás insinuando. Pasaste la noche en el apartamento de tu exnovio mientras yo estaba en cirugía. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es, solo fue un sofá, no es gran cosa. Le dijiste que él era tu primer amor. Su cara palideció. No recuerdo haber dicho eso. Lo dijiste, no estaba en mis cabales. Estás siendo dramático con esto. Yo estaba boca abajo en una camioneta destrozada con una fractura compuesta y tú me dijiste que tu exnovio te necesitaba más que yo. Rowdy, vamos, estás tergiversando mis palabras, yo estaba intentando ayudar a un amigo en crisis, tú siempre eres tan independiente, pensé que podías manejarte solo, y lo hiciste, llegaste al hospital sin problema. Lárgate. ¿Qué? Empaca tus cosas y vete, hemos terminado. Se rió. ¿Me estás dejando porque ayudé a un amigo? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Estás loco, estás completamente loco, no me voy a ninguna parte, nos vamos a casar en 3 meses. No,
no lo haremos, recoge tus cosas y vete. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza y luego su expresión cambió de incredulidad a rabia. Bien, bien, quieres que me vaya, empacaré mis cosas, pero vas a arrepentirte, quédate miserable con tu brazo roto. Se fue hacia el dormitorio y empezó a meter ropa en maletas, cerrando cajones, haciendo todo el ruido posible. Me quedé en el sofá esperando, el brazo me mataba, los analgésicos se estaban acabando y aún no había tomado la siguiente dosis. 2 horas después tenía 3 maletas y 4 cajas apiladas junto a la puerta. Seguía murmurando que yo era un exagerado. ¿Eso es todo?, pregunté. Sí, ¿feliz ahora? El anillo. ¿Qué? Extendí mi mano buena. El anillo, devuélvelo. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Estás bromeando? Fue un regalo, no puedes simplemente quitármelo. Era una promesa. La promesa está rota y el anillo vuelve. Legalmente es mío. Una vez que das un anillo de compromiso es propiedad de la persona, pero revisé y en este estado se considera un regalo condicional, condición siendo matrimonio, no hay matrimonio, no hay anillo, devuélvelo. Ella se agarró la mano izquierda al pecho como si yo quisiera robarle un órgano. No puedes obligarme. Puedo y lo hago. Dame el anillo o te llevo a la corte de reclamos menores y que ellos te lo expliquen, tú decides. ¿Eres un idiota, lo sabías? Un controlador. No me sorprende que pasara tiempo con Parker, él sí me trata como una adulta. El anillo ahora. Ella gritó, literalmente gritó de frustración, luego se arrancó el anillo del dedo y me lo lanzó. Rebotó en mi yeso y rodó por el suelo. Ahí tienes tu precioso anillo, ojalá te atragantes con él. Agarró sus maletas y fue hacia la puerta, luego se detuvo, se volvió y me miró con algo feo en los ojos. ¿Sabes qué? Me alegro de haber pasado la noche con Parker, me alegro de haberlo elegido a él en lugar de ti, él es el doble del hombre que tú jamás serás y yo me estaba conformando contigo de todos modos. Siempre fuiste la opción segura, la opción aburrida, y lo que realmente quiero es alguien que no seas tú, quizás si no fueras tan idiota Dios no habría hecho que tu camioneta se estrellara. Cerró la puerta de un golpe tan fuerte que las ventanas vibraron. Me quedé allí un minuto, luego me agaché, recogí el anillo de mi abuela y lo guardé en el bolsillo. Mi brazo gritaba de dolor cuando se fue. Tomé 2 de las pastillas para el dolor que el hospital me había dado, muchas más de las que debería con el estómago vacío, pero no me importó, solo quería que el dolor desapareciera. No recuerdo caminar al dormitorio, no recuerdo acostarme, las medicinas me golpearon como una camioneta y caí dormido. Me desperté desorientado, la habitación oscura, sin idea de qué hora era. Mi teléfono decía 8:47 de la noche, había dormido casi 5 horas. Mi brazo palpitaba pero era manejable, mi boca estaba seca, tenía hambre y quería ver la Triumph, quizá era una tontería pero mis motos siempre aclaraban mi mente, me daban algo en lo que concentrarme que no fuera drama de pareja o cuentas médicas o lo arruinada que mi vida acababa de volverse. Me levanté aún aturdido y fui hacia el garaje, la puerta estaba cerrada, eso era extraño, normalmente la dejaba abierta cuando estaba en casa pero quién sabe, quizá la había cerrado antes del viaje y lo olvidé. La abrí y encendí la luz. El garaje parecía que una bomba había explotado. Me quedé allí sin poder procesarlo. La Triumph estaba destruida, el guardabarros delantero doblado a la mitad, los espejos hechos añicos, el tanque de gasolina hundido, la pintura personalizada raspada hasta el metal, los faros destrozados, el panel de instrumentos demolido. La Nighthawk tenía un agujero en el panel lateral, daño en el motor, la culata hundida. El tanque de la Sportster, una pieza fabricada a medida, 3 meses de búsqueda, tenía un agujero atravesándolo, la horquilla delantera doblada, piezas por todas partes, tableros de herramientas barridos, espejos cromados, componentes eléctricos, carburador personalizado hecho trizas. Mis piernas dejaron de funcionar y me dejé caer. 6 meses de trabajo, cientos de horas, miles de dólares, desaparecidos. Me quedé sentado entre los restos quizá 20 minutos, solo mirando, intentando entender, intentando procesar. Entonces recordé la cámara. Había instalado una cámara de seguridad hace 6 meses después de que alguien irrumpiera en el cobertizo de mi vecino, un sistema inalámbrico básico, graba en la nube, activación por movimiento. Saqué el teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación. Ahí estaba, 6:47 de la tarde, movimiento detectado. Le di reproducir. Katie apareció en escena, aún con la misma ropa de antes pero algo había cambiado, sus movimientos eran bruscos, agresivos, se había ido alterando más y más, podía verlo en la forma en que se movía.
Tenía mi llave de repuesto del garaje, debía habérsela quedado cuando sacó sus cosas. Se quedó un segundo mirando las motos, luego tomó una palanca de hierro de mi mesa de trabajo. Lo que siguió fueron 12 minutos y 47 segundos de destrucción sistemática. Empezó con la Triumph, bajó la palanca sobre el guardabarros una y otra vez, luego pasó al tanque de gasolina, 3 golpes enormes. Todo el tiempo lloraba y gritaba, no pude distinguir la mayoría pero escuché algunas partes, amas estas cosas más que a mí, no vas a simplemente seguir adelante, voy a quitarte algo también. Luego la Sportster, el tanque por el que había buscado meses, lo atravesó con la palanca, vació el tablero de herramientas, lanzó mi juego de carburadores vintage contra la pared. Finalmente se detuvo, dejó caer la palanca, quedó allí respirando con fuerza, el maquillaje corriendo por su cara. Luego miró hacia arriba, se dio cuenta de la cámara, sus ojos se abrieron y agarró su bolso y salió corriendo. Vi el video 3 veces más, lo guardé en mi teléfono, lo descargué a la nube, envié una copia al correo de Duncan con el asunto evidencia. Luego llamé al 911. El oficial que respondió llegó y fue profesional, miró el garaje y soltó un silbido bajo. Vaya, alguien realmente te tiene ganas. Mi ex prometida, terminé con ella esta tarde y volvió mientras yo dormía. Le mostré el video, lo vio entero tomando notas. Esto es claramente destrucción de propiedad, ¿tienes un estimado de los daños? Aún no, no podía pensar con claridad. Tendré que hacer una lista de todo, probablemente 10.000 como mínimo. Bien, lo registraré esta noche, deberías recibir noticias mañana, te guiarán por los próximos pasos para crímenes contra propiedad. Fotografió todo, tomó mi declaración y me dio un número de caso. Cuando se fue me quedé de pie en el garaje, sin poder tocar nada aún, sin poder empezar a limpiar. Llamé a Duncan. Amigo, son casi las 11, ¿estás bien? Ella destruyó las motos, las 3, ¿qué, Rowdy, qué demonios, puedo ir mañana y ayudarte a documentarlo todo? Necesito presentar una demanda y no puedo hacerlo solo. Sí, absolutamente, a primera hora de la mañana, ¿necesitas que vaya ahora? No, mañana está bien. Colgué y miré los restos otra vez, parte de mí quería meter el puño en la pared, otra parte solo se sentía entumecida, pero sobre todo estaba cansado. Volví adentro, tomé otra pastilla para el dolor e intenté dormir. Duncan apareció a las 8 de la mañana con café y desayuno. Pasamos 4 horas en el garaje documentando todo, fotos desde todos los ángulos, video completo, lista detallada de cada pieza dañada con recibos. Para cuando terminamos tenía una hoja de cálculo con daños conservadores de $11,400. ¿La vas a demandar, verdad?, preguntó Duncan. Sí, en reclamos menores, el máximo es 10.000, así que presentaré por eso. Bien, tiene que pagar por esto, destruyó tu propiedad porque no la quisiste de vuelta, eso no es emoción, eso es delito. Eso mismo dijo mi papá. Tu papá tiene razón, presenta la demanda. 3 días después el investigador asignado al caso me llamó, habían revisado todo, hablaron con el oficial que respondió y vieron el video. Los pagos por incapacidad tardaron 3 semanas en empezar a llegar, mientras tanto tuve que usar mis ahorros para cubrir alquiler y cuentas, no había mucho colchón, la mayoría de mi dinero extra se había ido en la planificación de la boda y en piezas de motos. Llamé al lugar del evento para cancelar, la coordinadora fue comprensiva pero no podía hacer mucho. Perdí 1.200 del depósito en lugar de los 3.000 completos, no es ideal pero mejor que nada. Presenté la demanda de reclamos menores un lunes por la mañana, monto máximo 10.000, adjunté el informe policial, el video, los recibos de cada pieza, fotos del antes y después. La empleada lo revisó y asintió. La fecha del juicio será en unos 4 meses, estamos bastante atrasados. Está bien, quiero solicitar que se le entregue en su lugar de trabajo. Hagámoslo. Katie trabajaba como recepcionista en el Bauman Country Club, uno de esos lugares donde las membresías cuestan más que los coches de la mayoría. Me aseguré de que el notificante apareciera a las 10 de la mañana de un miércoles, cuando el vestíbulo estaría lleno de gente rica registrándose para sus clases de tenis, máxima vergüenza. 4 meses es mucho tiempo cuando esperas justicia. Mi brazo sanó lentamente, fisioterapia 2 veces por semana, ejercicios en casa, mejora gradual. A las 6 semanas me quitaron el yeso y pude ver cuánta masa muscular había perdido, mi brazo izquierdo parecía una ramita comparado con el derecho. Me autorizaron para trabajo ligero después de 8 semanas, todavía no podía soldar pero podía hacer inspecciones y papeleo, mejor que nada. Volvió el cheque completo, lo cual ayudó.
Cerca de la semana 10 recibí una carta de Katie, escrita a mano con una caligrafía cuidadosa, comenzaba con Rowdy lo siento y luego se fue cuesta abajo. Escribió sobre cómo la retención de salario estaba destruyendo sus finanzas, cómo tuvo que mudarse a un apartamento más barato porque ya no podía pagar la renta, cómo la gente del club de campo se enteró de la demanda y ahora todos hablaban de ella, cómo sus compañeros susurraban cuando ella pasaba, cómo su gerente la llamó para preguntarle si todo estaba bien en casa, cómo su reputación estaba completamente destruida y afectaba su capacidad para hacer su trabajo. Dijo que los pagos mensuales hacían imposible que pudiera ahorrar dinero o tener algún tipo de vida, que no podía salir con amigas o comprar ropa nueva o hacer nada porque cada dólar extra iba hacia mí. Escribió que entendía que estaba enojado y entendía por qué, pero que no pensaba que ella ya había sufrido suficiente. ¿No era perderme castigo suficiente sin perder también su estabilidad financiera? Ofreció establecer un plan de pagos voluntarios si retiraba la demanda, dijo que podíamos arreglar algo que no destruyera su vida, dijo que necesitaba que esto se detuviera. Todo eran 5 páginas sobre lo difícil que era esto para ella, cuánto estaba sufriendo, lo injusto que era que un solo error le costara todo. Ni una sola vez mencionó las motos, ni una sola vez reconoció lo que realmente había destruido o por qué lo hizo. No respondí y seguí adelante con la demanda. La novia de Duncan comentó una vez que pensaba que los pagos eran duros, Duncan cortó eso de inmediato pero me enteré. Me hizo preguntarme si otras personas pensaban que yo estaba siendo mezquino, pero luego miraba el chasis de la Triumph en mi garaje, doblado sin reparación posible, pérdida total, y dejaba de preguntármelo. Cerca del mes 3 escuché por rumores que Parker tenía novia, no de la noche que Katie se quedó en su casa, una novia real con la que llevaba unos meses, lo que significaba que cuando Katie le escribía, cuando fue a su apartamento, ella era entretenimiento, un refuerzo de ego mientras él construía algo real con otra persona. No me sentí exactamente bien por eso, pero tampoco me sentí mal. Luego un mes después escuché el resto por el primo de Duncan, que conocía al círculo de Parker. Resultó que la novia de Parker se enteró de que Katie se había quedado esa noche, alguien del club donde habían estado los vio juntos y se lo mencionó a alguien más y eventualmente llegó a la novia. Ella lo dejó inmediatamente, ni siquiera le dio oportunidad de explicarse, solo vio los mensajes que Katie le envió después de la ruptura y decidió que había terminado. Pero se puso peor para Parker. Katie no manejó bien el rechazo. Después de que yo la corté por completo se volcó hacia Parker, empezó a aparecer en su casa sin avisar, lo llamaba a horas extrañas, le mandaba mensajes largos sobre cómo estaban destinados a estar juntos, cómo había cometido un error eligiéndome, cómo debían darse otra oportunidad. Escuché que eventualmente tuvo que involucrar la seguridad del edificio de su complejo, poner su nombre en una lista de no permitir entrada. Escuché que consideró una orden de restricción propia pero nunca llegó a hacerlo. Bueno, mala suerte. La audiencia estaba programada para media tarde de un jueves. Me presenté con el brazo finalmente fuera de la férula pero aún con la cicatriz de la cirugía, traje mi carpeta de evidencia, mi computadora con el video listo y cero simpatía. Katie llegó 10 minutos tarde con representación, alguien que parecía agotado y mal pagado. Ella llevaba un blazer y una falda lápiz intentando verse responsable. El oficial a cargo era experimentado y claramente había visto cada excusa existente. Caso número 47823, Roddy Bennett contra Katie Zellman. Señor Bennett, usted alega destrucción de propiedad valuada en $10,000. Sí, su señoría, tengo evidencia en video y documentación completa. Señorita Zellman, ¿cómo se declara? Su representante se puso de pie. Su señoría, mi clienta disputa la evaluación y sostiene que estaba bajo un estrés emocional extremo en el momento del incidente. El funcionario no pareció impresionado. Esto es una corte de reclamos menores, abogado, estoy aquí para determinar daños a la propiedad, no dinámicas de relación. Señor Bennett, muéstreme lo que tiene. Reproduje el video, los 12 minutos y 47 segundos completos, se podía oír cada golpe, cada grito, cada palabra que Katie dijo. El funcionario lo vio sin comentar y cuando terminó preguntó si disputaba que esa era ella en el video. No, su señoría, pero él acababa de romper nuestro compromiso de una manera muy cruel y yo estaba emocionalmente, ¿rompió él su propiedad? No, pero, ¿la amenazó? No exactamente, pero... Señorita Zellman, no me importan sus problemas de relación, lo que veo es destrucción deliberada de propiedad. Señor Bennett, explíqueme sus daños. Recorrí la carpeta, cada pieza, cada recibo, cada estimación de reparación. El funcionario tomó notas, hizo preguntas, verificó la documentación.
40 minutos después dijo, señor Banner, su documentación es excepcional, le otorgo los $10,000 completos más costos judiciales y tarifas de notificación, juicio total $10,162, pagos mensuales de 500 hasta que se satisfaga. Si la señorita Silman omite un pago, puede embargar su salario. Se levanta la sesión. La cara de Katie se puso blanca. Afuera Duncan estaba esperando. ¿Cómo te fue? 10,000 más costos, 500 al mes. Son 20 meses de que recuerde lo que hizo. Sí. Almorzamos, yo pagué con dinero de mi primer cheque completo otra vez, se sintió bien. Las cosas siguieron mejorando. Cerca del mes 7 después del accidente, las cosas se pusieron raras. Estaba trabajando tarde un viernes, terminando papeleo de inspección cuando mi teléfono sonó, número desconocido. Casi no respondí. Rowdy, la voz de Katie temblorosa pero no ebria esta vez, por favor no cuelgues. ¿Qué quieres? Necesito decirte algo, voy a demostrarte que todavía te amo, voy a hacer algo que muestre que hablo en serio sobre querer que volvamos. Katie, no vamos a hacer esto, voy a colgar. Espera, solo escucha, me voy a tatuar tu nombre en el brazo, permanentemente, para que sepas que estoy comprometida, para que veas que no voy a rendirme con nosotros. Me quedé callado, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Hablas en serio? Sí, ya hice la cita, mañana por la tarde, voy a tatuarme Rowdy en letras grandes en mi antebrazo, entonces sabrás que no me voy a ninguna parte, entonces vas a volver conmigo. Katie, no me importa si te tatúas mi cara en el pecho, hemos terminado. Lo haré y cuando lo veas vas a darte cuenta de cuánto te amo, me vas a perdonar. No te voy a perdonar, el tatuaje no cambiará nada, no hagas esto. No me crees, piensas que miento pero voy a probarlo, mañana, Rowdy, lo voy a probar mañana. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, ella no lo haría realmente, esto era solo otra llamada de atención, otro intento desesperado de provocar una reacción, hablaría en grande y luego se echaría para atrás como siempre hacía, pero una pequeña parte de mí se preguntaba si realmente estaba así de perdida. Conocí a Anaya 3 meses después de la fecha del juicio. Bueno, la había conocido desde antes, trabajaba en Apex Auto Parts, la tienda a la que yo iba desde hacía años, habíamos hablado antes, conversaciones rápidas sobre carburadores y bujías. Esta vez fue diferente. Entré buscando piezas para la Sportster, ella estaba detrás del mostrador con una mancha de grasa en la mejilla como si hubiera estado trabajando en la parte de atrás. Rowdy, hey, pensé que estabas trabajando en la Bonneville. Historia larga, esa ya no existe, ahora estoy con la Sportster. ¿Qué pasó? Le conté todo, el accidente, la ruptura, la destrucción, la demanda, todo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo asintió. Tu ex suena como un desastre. Hablamos de motos 20 minutos, resultó que restauraba Hondas Vintage, tenía una 78 CB750 que estaba reconstruyendo. Deberías venir a verla algún día si quieres. Le pedí su número, le escribí esa noche, nos vimos el fin de semana siguiente. Su garaje estaba limpio, organizado, la CB750 alrededor de un 80% terminada. Pasamos 3 horas hablando de técnicas de restauración. Durante los meses siguientes salimos regularmente, trabajando en motos, comiendo después, simplemente existiendo en el mismo espacio. Era fácil, cómodo, pero ella estaba cautelosa. Me gustas, dijo una noche 4 meses después, pero necesito que sepas que no me apresuro en nada, no hago drama y no hago complicado. Está bien, no te estoy pidiendo complicado. Lo hicimos oficial alrededor del mes 5 de conocernos, nada dramático, solo una conversación en su garaje donde ella preguntó, entonces, ¿estamos saliendo o qué? Y yo dije sí, estamos saliendo, y eso fue todo. La primera vez que me sentí completamente libre en casi un año. Cerca de un mes después de que Anaya y yo empezáramos a salir, recibí mi respuesta sobre si Katie realmente se haría el tatuaje. Estaba en el garaje con Anaya trabajando en su CB750, era cómodo, fácil, sin drama. Escuchamos pasos tambaleantes en la entrada alrededor de las 7 de la tarde. Katie irrumpió usando la ropa del día anterior, maquillaje corrido, ojos desquiciados, un vendaje fresco envolviendo su antebrazo izquierdo. Rowdy, llorando de inmediato, mira lo que hice por ti. Se quitó el vendaje con manos temblorosas. Ahí estaba, mi nombre, Rowdy, en enormes letras de bloque, tinta negra cubriendo la mayor parte de su antebrazo interno, la piel alrededor roja e inflamada, claramente infectada, las letras irregulares, las líneas temblorosas,
Parecía hecho por alguien que nunca había sostenido una máquina de tatuar. Lo hice, te dije que lo haría, esto prueba que te amo. La miré. Katie, eso es lo más tonto que has hecho. No, es romántico, demuestra compromiso. Curioso que hables de compromiso. Ella notó a Anaya, sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron. ¿Quién demonios es esta? No es asunto tuyo, ya seguiste adelante, ya pasaste página, apenas te tomó 30 segundos. Katie parecía genuinamente destrozada, no manipuladora, no buscando lástima, dolor real, su rostro se desmoronó y empezó a llorar de una forma que de hecho parecía humana. Tú no lo conoces, dijo Katie a Anaya con la voz quebrada, no sabes lo controlador que es, lo aburrido, buena suerte con eso. Anaya cruzó los brazos. A mí me parece bastante genial, pero gracias por el aporte. Algo se rompió. Katie se lanzó hacia adelante intentando pasar a mi lado. Tú no sabes nada de él. Me puse frente a ella. Katie, vete ahora. No, tú no tienes derecho a seguir adelante, no tienes derecho a reemplazarme con alguna chica aleatoria de una tienda. Ella me empujó fuerte, apenas me moví, lo intentó de nuevo gritando ahora totalmente fuera de control, luego fue a por Anaya. Rodeó mi costado y lanzó un golpe salvaje, uñas afuera buscando la cara de Anaya. Anaya dio un paso atrás rápido y la mano de Katie atrapó nada más que aire. Tropezó hacia adelante e intentó de nuevo. Te arrancaré el pelo, él es mío. Le agarré el brazo y tiré de ella hacia atrás. Ella giró y me abofeteó en la cara con fuerza, el golpe resonó en el garaje. Muy bien, se acabó. Saqué mi teléfono y marqué el 911. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Katie se volvieron locos. ¿Estás llamando a la policía por mí, por mí? Sí, acabas de agredir a 2 personas, bastante sencillo. Se lanzó hacia mi teléfono intentando tirarlo de mi mano, lo levanté más alto. La operadora respondió 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, necesito policía en 4487 Riverside Drive, mi ex prometida entró a mi garaje, está alterada y acaba de atacarme físicamente a mí y a mi novia. También tengo una orden de restricción en su contra que está violando. No, gritó Katie, miente, estamos comprometidos, diles que estamos comprometidos. La operadora siguió calmada. ¿Los oficiales están en camino? ¿Puede mantenerse en la línea? Sí, estoy bien, ella no está armada, solo inestable. Katie perdió completamente el control, empezó a caminar de un lado a otro gritando, llorando, agitando su tatuaje infectado como si fuera evidencia en un juicio. No puedes hacerme esto, me tatué tu nombre, míralo, estoy comprometida, nos vamos a casar. No, no lo estamos, llevamos 8 meses sin estar juntos. Eso no importa, eres mi prometido, eres mío. Sirenas a lo lejos, Katie también las oyó, su rostro se puso pálido. No, tú no hiciste esto, no llamaste realmente. Sí, lo hice. 2 patrullas llegaron, 4 oficiales. Katie cambió de modo inmediatamente, llorando, temblando, fingiendo ser víctima. Oficiales, gracias a Dios están aquí, mi prometido está intentando. Señora, retroceda. El oficial principal no estaba comprando nada, me miró. ¿Usted es el propietario? Sí, ella está invadiendo propiedad privada, tengo una orden de restricción, se la mostré en mi teléfono, la violó, también nos agredió a ambos. El rostro de Katie se derrumbó. Cariño, por favor, cariño, eres mi prometido, diles que estamos comprometidos, enséñales el anillo. Los oficiales la miraron a ella y luego a mí. Señor, ¿quiere presentar cargos? Absolutamente. La esposaron, peleó todo el camino, gritando mi nombre, llorando, suplicando Rowdy, cariño, no hagas esto, se supone que debemos casarnos, te amo. La cargaron en el coche y aún a través de la ventana podía oírla. Anaya vio todo, brazos cruzados, expresión indescifrable. Cuando los coches se fueron finalmente, me miró. Así que esa es tu ex. Sí, esa es. Está completamente loca. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ella asintió. Bien, terminemos el carburador. Y lo hicimos. Ha pasado más de 1 año desde el accidente. La Sportster funciona perfectamente. Anaya y yo hicimos un viaje el mes pasado, 2 motos, carreteras abiertas, sin drama. La Nighthawk tiene nueva pintura, esquema de carreras Honda Retro, se ve increíble. La Triumph ya no está,
la vendí para piezas, usé ese dinero para comprar componentes para las otras dos. Mi brazo está al 95% de fuerza, todavía tengo una cicatriz fea que sirve como inicio de conversación decente. Anaya y yo estamos bien, ella es cuidadosa, va despacio, pero aparece, y eso es lo que importa. Katie se mudó a 2 horas de aquí a una ciudad donde nadie conoce su historia, todavía me paga 500 al mes, 11 pagos pendientes. El tatuaje es permanente, quitarlo con láser cuesta miles y lleva años, mi nombre seguirá en su brazo. Parker sigue lidiando con su propio desastre, lo último que supe es que está soltero y seguirá así, aparentemente ver a alguien hundirse por él hizo que su rutina de seductor fuera menos atractiva. Bien. Los padres de Katie están decepcionados pero la apoyan a su manera, su madre me envió una tarjeta de Navidad disculpándose de nuevo. En cuanto a mí, la vida es buena, tengo una orden de restricción que se mantuvo en la corte, tengo mis pagos de liquidación llegando a tiempo, tengo una mujer que cumple lo que dice, tengo motos que funcionan, tengo un brazo que funciona. Katie tiene un tatuaje, un plan de pagos, una orden de restricción y una ciudad nueva donde puede fingir ser alguien diferente. ¿Quién ganó? Sí, exactamente. Mi hijo se levantó durante el brunch y dijo que no quería mi apellido de perdedor nunca más, mi nuevo papá dice que tú no eres un hombre de verdad, así que le entregué unos papeles y le dije firma aquí. Una semana después el abogado del fideicomiso llamó a mi ex, señora, su hijo acaba de perder toda su herencia de 2,3 millones de dólares. Hola Reddit, mi hijo de 16 años me repudió públicamente en un brunch familiar, así que lo dejé renunciar a todo su futuro. Lo que siguió fue el caso más satisfactorio de arrepentimiento instantáneo que he presenciado. Ocurrió el domingo pasado en el club de campo Riverside. Mi hijo Brandon se levantó frente a 23 personas y anunció que no quería mi apellido nunca más. Mi nuevo papá dice que eres un perdedor, dijo lo bastante fuerte para que todo el comedor lo escuchara. Quiero tomar su apellido en su lugar, el apellido Harrison realmente significa algo. La sala quedó en silencio absoluto. Su primo político se rió. Mi ex esposa Nicole sonrió como si acabara de ganar la lotería. Su nuevo esposo Greg levantó su copa en una celebración burlona. Yo no discutí ni supliqué. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre que había llevado conmigo durante 3 meses y lo deslicé sobre el mantel blanco. Bien, dije con calma, firma aquí. Brandon dudó quizá durante 2 segundos antes de tomar la pluma y garabatear su firma con un gesto agresivo. No lo leyó, no hizo preguntas, solo firmó. Nicole levantó su copa, por Brandon Harrison, que tengas el futuro que mereces. Yo levanté la mía también, por Brandon, que recibas exactamente lo que acabas de pedir. Verás, no me tomó por sorpresa esta actuación. Ya la veía venir desde hacía meses y me había preparado para este momento exacto. Conocí a Nicole cuando yo tenía 28 años y ella tenía 26. Trabajaba como coordinadora de eventos para una cadena de hoteles en el centro, era hermosa y tenía una energía que atraía a la gente. Nos conocimos en un evento del sector, yo estaba allí representando a Harley Industrial Supply y ella organizaba el evento. Nos casamos después de salir juntos durante 2 años, tuvimos a Brandon cuando yo tenía 31 años y, durante un tiempo, todo parecía perfecto, como si hubiéramos descubierto la fórmula con la que los demás luchaban. Yo estaba construyendo Harley Industrial Supply, el negocio familiar que mi abuelo empezó en 1967. Fabricamos y distribuimos equipos de soldadura comerciales, material de seguridad industrial y piezas de maquinaria pesada en todo el suroeste. No es un trabajo glamuroso, pero es extremadamente rentable una vez que sabes lo que haces y construyes las relaciones adecuadas. Para cuando nació Brandon, la empresa generaba unos 8 millones anuales. Yo trabajaba 80 horas a la semana, gestionaba 3 almacenes en Arizona y Nevada y manejaba personalmente nuestras cuentas más grandes porque nuestro equipo de ventas no sabía cerrar acuerdos sin estropear los precios o hacer promesas que no podíamos cumplir. Nicole se quedó en casa con Brandon, lo cual fue su elección y una que yo apoyé. Teníamos una casa bonita en un buen vecindario, 4 habitaciones, una piscina en el patio trasero, todo el sueño suburbano. Tomábamos vacaciones 2 veces al año y nunca nos preocupábamos por el dinero. Brandon fue a una escuela privada desde el jardín de infancia y tenía todas las ventajas que un niño podría desear. Pero, alrededor del 10º año de matrimonio, Nicole decidió que esta vida no era suficiente. Empezó a quejarse de que yo trabajaba demasiado, de que me importaba más el equipo de soldadura que nuestra familia, de que siempre estaba en el almacén en lugar de estar en casa para la cena. Sin importar que el equipo de soldadura pagaba la casa, el coche, la escuela privada, las vacaciones y el estilo de vida al que se había acostumbrado.
Sin importar que yo estaba construyendo algo sustancial que prepararía a nuestra familia para generaciones. El verdadero problema era que llevaba al menos 8 meses teniendo una aventura con Greg Harrison antes de que yo me enterara. Greg dirige una startup tecnológica que lleva 5 años a punto de hacerse pública, una de esas empresas que siempre están a 6 meses del gran avance, siempre cambiando a un nuevo mercado, siempre a una ronda de financiación de ser rentables. Mucho capital de riesgo, oficinas elegantes en un edificio moderno en el centro, mesas de ping-pong y aperitivos gratis, y exactamente 0 beneficios. Pero conduce un Tesla en leasing, usa trajes caros de marcas que nunca había oído y habla de interrumpir mercados y cambiar paradigmas en los cócteles. Tiene todo el vocabulario: sinergia, escalabilidad, penetración de mercado, enfoque revolucionario, todas las palabras de moda que hacen que la gente piense que haces algo importante. Nicole estaba impresionada, yo no. Me enteré de la aventura cuando Brandon tenía 9 años. Volví temprano a casa de una reunión con proveedores en Phoenix y encontré el Tesla de Greg en nuestra entrada a las 2 de la tarde de un martes. Los encontré en nuestro dormitorio, el dormitorio que yo pagaba en la casa que yo había comprado. El divorcio fue feo. Nicole quería el 50% de todo, la custodia completa de Brandon, la casa y $4,200 mensuales en manutención. Su abogado era agresivo, presentaba mociones sin parar e intentaba pintarme como un padre ausente y adicto al trabajo que se preocupaba más por los negocios que por la familia. Mi abogado era mejor, me costó $85,000 en honorarios legales, pero valió cada centavo. Llegamos a un acuerdo después de 9 meses de guerra legal que hizo la cena de acción de gracias en casa de mi tío extremadamente incómoda. Ella se quedó con la casa, no peleé por ella porque no quería que Brandon se viera obligado a dejar su escuela y su vecindario. Yo me quedé con la empresa completamente libre, que era lo que realmente importaba. Custodia compartida, Brandon con ella entre semana y conmigo los fines de semana y en verano. Pagos de manutención de $4,200 mensuales hasta que Brandon cumpliera 18, todos los gastos universitarios divididos a partes iguales, por determinar según a qué universidad fuera aceptado y qué becas obtuviera. Lo que ella no obtuvo, lo que su abogado luchó con todas sus fuerzas por conseguir pero no pudo tocar, fue el fideicomiso familiar que permaneció completamente protegido bajo mi control como único fiduciario. El fideicomiso familiar Harley fue establecido por mi abuelo en 1972 después de que el negocio realmente despegara y él comenzara a ganar dinero de verdad. Un hombre inteligente, mi abuelo, había visto demasiados negocios familiares destruirse por divorcios, matrimonios malos y niños que pensaban que el dinero crecía en los árboles y duraría para siempre. El fideicomiso tiene aproximadamente 2,3 millones en activos, bienes raíces comerciales, inversiones diversificadas, pólizas de seguro de vida y acciones de control en Harley Industrial Supply. Está estructurado de manera que los descendientes directos que mantengan el apellido Harley obtienen acceso cuando cumplen 25 años con distribución completa a los 30. Mi abuelo incorporó protecciones después de ver cómo la familia de su propio hermano colapsaba durante un divorcio desordenado. Los cónyuges no pueden tocarlo, no importa si estás casado 50 años, el fideicomiso permanece con los parientes de sangre. Los acreedores no pueden tocarlo, está protegido de demandas y bancarrotas y esta es la parte importante que se vuelve relevante después. Si un descendiente renuncia voluntariamente al apellido familiar pierde para siempre cualquier derecho al fideicomiso, sin apelaciones, sin segundas oportunidades, sin retractarse. Cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico hace 7 años, un conductor ebrio los chocó de frente en la autopista 17, me convertí en el único fiduciario. Brandon era el único descendiente directo de su generación, lo que significaba que eventualmente esos 2,3 millones serían suyos cuando cumpliera 25 más el valor del negocio cuando yo me retirara, que según estimaciones conservadoras significaría otros 4 a 5 millones de dólares. Nicole conocía el fideicomiso, había intentado varias veces durante el divorcio obtener acceso a él o al menos lograr que se contara como un activo conyugal al calcular la división de bienes. Su abogado argumentó que la futura herencia de Brandon debía influir en la custodia y en los cálculos de manutención, que mi acceso al fideicomiso me daba una ventaja financiera injusta. Mi abogado cerró eso de inmediato, trajo expertos en planificación patrimonial que testificaron que el fideicomiso existía de manera independiente a nuestro matrimonio, que no podía dividirse en un proceso de divorcio y que la futura herencia de Brandon no tenía ninguna relevancia para las obligaciones actuales de manutención. El fideicomiso fue establecido décadas antes de que Nicole y yo nos conociéramos. El juez estuvo de acuerdo, Nicole estaba furiosa, su abogado presentó 2 apelaciones que no llegaron a ninguna parte, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de que el divorcio se finalizó, las cosas fueron relativamente normales durante aproximadamente un año.
Brandon se quedaba conmigo cada fin de semana, íbamos a partidos de béisbol en Chase Field, trabajábamos en su auto juntos en mi garaje. Yo le había comprado un viejo Honda Civic que necesitaba reparaciones y lo estábamos restaurando juntos. Hablábamos sobre sus planes para la universidad, lo que quería estudiar, dónde podría querer vivir, quería estudiar ingeniería, quizá venir a trabajar a la empresa algún día. Hablábamos sobre distintos tipos de ingeniería, mecánica, eléctrica, industrial y cómo todas desempeñaban un papel en la manufactura. Parecía genuinamente interesado en entender cómo funcionaban las cosas, cómo se construían. Luego Nicole se casó con Greg y todo cambió. El cambio en Brandon fue gradual pero implacable, como ver una planta morir lentamente por podredumbre en las raíces. Primero fueron cosas pequeñas, empezó a copiar el corte de cabello de Greg, ese estilo demasiado arreglado que requería productos costosos y que se veía ridículo en un adolescente, el tipo de corte que funciona para un ejecutivo de 40 años tratando de parecer más joven pero que hace que un chico de 15 parezca que está jugando a disfrazarse. Luego cambiaron las ropas, de pronto necesitaba sudaderas de diseñador que costaban $200. Zapatillas de edición limitada que costaban $300 el par y requerían entrar en sorteos en línea para siquiera tener la oportunidad de comprarlas, marcas que nunca había oído pero que aparentemente eran esenciales para su imagen. Greg dice que la presentación importa, me dijo Brandon cuando le pregunté por qué necesitaba zapatos de $300 para ir a la escuela. La gente exitosa invierte en su imagen, se trata de demostrar que eres serio. Greg dirige una empresa que nunca ha generado ganancias pero claro, tomemos consejos de moda de él. Luego vinieron los comentarios sobre mi trabajo y no eran simples observaciones casuales, eran críticas directas claramente alimentadas por otra persona. Greg dice que la manufactura está muriendo, que el futuro es la tecnología y la innovación, que los productos físicos son obsoletos. Greg dice que las personas que trabajan con sus manos se están limitando, que la verdadera riqueza proviene de las ideas, no del trabajo manual. Greg dice que tienes que pensar en grande, no solo dirigir un almacén, debes escalar, debes interrumpir, encontrar las ineficiencias del mercado. Yo dirijo una operación de 12 millones con 47 empleados y contratos con todas las principales empresas de construcción en 4 estados. Suministramos equipo de seguridad a 3 operaciones mineras y proveemos equipo de soldadura a fabricantes en todo el suroeste. Greg dirige una empresa que sobrevive con dinero de inversionistas y ha despedido personal 3 veces en 2 años, pero claro, yo soy el que se está limitando. La falta de respeto comenzó a infiltrarse durante su segundo año de secundaria, llegaba tarde a nuestras visitas de fin de semana, a veces 2 o 3 horas tarde con apenas una disculpa o cancelaba por completo con 1 hora de anticipación. Tengo planes con la familia de Greg se volvió su excusa habitual. A veces era la fiesta de cumpleaños del sobrino de Greg, a veces era un evento de networking al que Greg lo llevaba, a veces solo era pasar tiempo en su casa porque estaban haciendo algo importante. Cuando lo confrontaba por ello, Nicole me enviaba largos mensajes de texto sobre no ser controlador y entender que Brandon estaba creciendo y necesitaba espacio para desarrollar su propia identidad, que necesitaba respetar sus decisiones y no imponerle mis expectativas siendo que cumpliera cuando se comprometía a algo, un concepto revolucionario, lo sé. El verano pasado se suponía que iba a ser nuestro tiempo, habíamos planeado durante meses conducir a Colorado, hacer senderismo en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, visitar algunos campus universitarios, Boulder, Colorado State, Colorado School of Mines. Había esperado ese viaje durante medio año, reservé hoteles, planifiqué la ruta, investigué senderos. 2 semanas antes de la fecha Brandon me escribió, en realidad Greg nos llevará a Hawái, su empresa tendrá un retiro allí y yo voy. Podemos hacer Colorado en otro momento. Ese otro momento nunca llegó. Pasé esa semana trabajando horas extras en el almacén reorganizando el sistema de inventario porque ¿qué más iba a hacer? Para el otoño de su segundo año de secundaria, el desprecio ya casi no se escondía. Me corregía en público, ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo o explicaba algo. Empezó a llamar a mi camioneta esa cosa vieja aunque era una F-250 de 2019 que costó $47,000. El vehículo más confiable que había tenido en mi vida y aún así él hacía facetime conmigo desde la casa de Greg asegurándose siempre de mover la cámara para mostrar la cocina renovada con encimeras de mármol o su sistema de cine en casa con la enorme pantalla y el sonido envolvente. Mira lo que Greg acaba de instalar, bastante genial ¿verdad? Debe ser agradable tener dinero para mejoras, la implicación siendo que yo, dirigiendo una empresa de varios millones, de alguna manera no tenía dinero para cosas bonitas. Yo tenía dinero, simplemente no veía el sentido de gastar $15,000 en un cine en casa cuando un televisor normal funcionaba bien. Nicole estaría al fondo, sonriendo como si hubiese ganado algo,
como si cada objeto bonito en la casa de Greg fuese prueba de que había tomado la decisión correcta al dejarme. El punto de quiebre para mí, el momento en el que decidí que necesitaba prepararme para lo peor, llegó en diciembre durante las conferencias entre padres y maestros. La escuela de Brandon tenía su noche en la que los padres se reunían con los maestros para hablar del progreso y las calificaciones. Yo llegué a la hora programada, 6:30 de la tarde, un jueves. Había salido del trabajo a las 5, luchado con el tráfico de hora pico durante 40 minutos y entré al salón para encontrar a Nicole, a Greg y a Brandon ya sentados allí. La maestra, la señora Anderson, parecía confundida cuando entré. Oh, dijo mirando entre Greg y yo, ¿no esperaba es usted el padre de Brandon? Antes de que pudiera responder Brandon dijo ese es mi padre biológico, este es mi papá, señaló a Greg. Greg no lo corrigió, no dijo en realidad soy su padrastro o ambos somos importantes en su vida o cualquiera de las cosas que diría una persona decente, solo sonrió y estrechó la mano de la señora Anderson como si fuera el único padre que importaba. Nicole irradiaba orgullo como si Brandon acabara de ganar un premio Nobel. La maestra parecía incómoda pero siguió adelante con la conferencia. Claramente no quería involucrarse en el drama familiar que se estaba desarrollando en su salón. Durante los siguientes 30 minutos habló de las calificaciones de Brandon, un sólido promedio de B+, fuerte en matemáticas y ciencias, más débil en inglés e historia. Habló de sus perspectivas universitarias, buenas, con su GPA y sus puntajes tendría opciones. Mencionó sus planes futuros, aparentemente Greg lo había estado asesorando en emprendimiento y desarrollo empresarial. Cada vez que la señora Anderson me dirigía la palabra directamente, Brandon interrumpía y redirigía la conversación hacia Greg. En realidad Greg me ayudó con ese proyecto, Greg me explicó ese concepto, Greg piensa que debería enfocarme en clases de negocios en su lugar. Me senté allí durante 30 minutos siendo borrado sistemáticamente de la vida de mi hijo mientras su madre y su padrastro asentían con aprobación. En el camino de regreso a casa, solo en mi camioneta, llamé a mi abogado patrimonial. William Patterson ha sido el abogado de la familia desde la época de mi abuelo, ahora tiene 67 años, semi-retirado, pero aún manejando los asuntos de la familia Harley porque según sus palabras tu abuelo me salvó la vida una vez y nunca dejaré de pagar esa deuda. La historia es que mi abuelo le dio un empleo al padre de William durante la recesión de principios de los años 80 cuando nadie más lo contrataba. Ese empleo mantuvo a flote a la familia Patterson, permitió que William fuera a la Facultad de Derecho y creó una lealtad que ha durado 40 años. Cuando expliqué lo que quería hacer William guardó silencio durante un largo momento, podía oírlo respirar al otro lado de la línea, pensando. Jonathan, finalmente dijo, ¿estás seguro de esto? Una vez que Brandon firme es permanente, el lenguaje del fideicomiso es infalible, tu abuelo se aseguró de eso. No hay cláusula de reversión, ni disposición de perdón, ni manera de deshacerlo. Estoy seguro, si quiere alejarse de esta familia puede alejarse de todo lo que viene con ella y si vuelve más tarde, años después, dándose cuenta de lo que perdió, entonces habrá aprendido una valiosa lección sobre leer documentos legales antes de firmarlos y pensar antes de tomar decisiones permanentes. William suspiró, está bien, pero necesito asegurarme de que entiendes lo que estás haciendo, esto no trata solo de dinero, está cerrando una puerta que nunca podrá abrirse nuevamente. Brandon nunca podrá acceder al fideicomiso sin importar lo que ocurra, incluso si cambia su nombre de vuelta, incluso si Nicole y Greg se divorcian, incluso si regresa arrastrándose admitiendo que cometió un error. La cláusula es absoluta. Entiendo. ¿Y estás bien con eso? William, él se puso de pie frente a su maestra y dijo no soy su padre, me ha tratado como una molestia durante 2 años, esto no es repentino, es la culminación de un patrón, solo le estoy dando lo que claramente quiere. Libertad del apellido Harley y de todo lo asociado a él. Pasamos 3 semanas redactando los documentos, William es meticuloso y quería que este documento fuera absolutamente hermético. Pasamos por 7 revisiones, con William trayendo a otros 2 abogados especializados en patrimonio para revisarlo y asegurarse de que no hubiera vacíos legales. El documento era elegante en su simplicidad, una declaración formal de cambio de nombre y renuncia al apellido Harley, lenguaje legal estándar sobre solicitar al tribunal un cambio oficial de nombre, reconocimiento de la comprensión de la naturaleza permanente de la decisión, línea de firma notariada, requisitos de testigos. Lo que no estaba en el documento, lo que Brandon jamás pensaría buscar, era cómo activaría la cláusula 14.7 del fideicomiso familiar. Mi abuelo había insertado esa cláusula específicamente para evitar situaciones donde alguien que se casara con un descendiente lo convenciera de cambiarse el nombre mediante manipulación o coerción y luego intentara reclamar derechos de herencia bajo un nombre diferente. Él había visto que eso le ocurrió a un socio comercial y estaba decidido a que no le sucediera a la familia Harley.
La cláusula estaba enterrada en la página 34 de un documento de fideicomiso de 47 páginas, escrita en un lenguaje legal denso que requería un abogado especializado para entender completamente. La frase clave era: cualquier descendiente que renuncie voluntariamente al apellido Harley mediante procedimientos legales perderá inmediata e irrevocablemente todos los derechos, privilegios y reclamaciones al fideicomiso familiar Harley y a los activos asociados. Renuncia voluntaria, procedimientos legales, pérdida inmediata e irrevocable. Yo había conocido esta cláusula desde que tenía 25 años, cuando me convertí en beneficiario. Mi padre me sentó antes de darme acceso y me obligó a leer cada palabra de ese documento 3 veces, me hizo explicar cada cláusula para demostrar que la entendía, se aseguró de que yo supiera exactamente a qué tenía derecho y que podría hacerme perderlo. Hijo, me dijo, este fideicomiso representa 4 generaciones del trabajo de la familia Harley, tu bisabuelo empezó con nada, tu abuelo lo convirtió en algo sustancial, yo lo he protegido y hecho crecer. Algún día tú harás lo mismo, pero necesitas entender que no es solo dinero, es una responsabilidad y es condicional a mantener el apellido familiar y honrar lo que representa. Brandon nunca había pedido ver los documentos del fideicomiso, jamás, nunca mostró interés en entender cómo funcionaba el dinero familiar o que heredaría eventualmente. Nicole lo había intentado durante el divorcio, pero se rindió cuando su abogado le dijo que era una pérdida de tiempo y dinero luchar por ello. Greg definitivamente no sabía nada sobre eso, asumía que todo el dinero familiar estaba disponible sin importar de quién fuera el nombre en el fideicomiso. William preparó 3 copias del documento de renuncia, una para mis archivos, una para que Brandon la guardara y una para el archivo del fideicomiso. También preparó un memorando detallado documentando la ejecución de la cláusula 14.7 para ser archivado inmediatamente después de la firma de Brandon. Necesitarás testigos, me advirtió William, cuanto más creíbles mejor, esto debe ser hermético si alguien lo impugna después, lo cual harán. No te preocupes, le dije, sé exactamente cuándo y dónde sucederá. Lo hermoso del trabajo de William era lo limpio que estaba todo, sin vacíos legales, sin áreas grises, sin espacio para interpretaciones creativas. El documento de renuncia hacía exactamente lo que decía en la primera página, permitía que Brandon solicitara legalmente un cambio de nombre de Harley a Harrison. Lo que no mencionaba en ninguna parte del documento era el disparador automático incrustado en el fideicomiso desde hacía 50 años. No estábamos ocultando nada, los documentos del fideicomiso eran registros públicos si alguien se molestaba en revisarlos, simplemente estábamos permitiendo que Brandon tomara una decisión informada sobre si leer los documentos legales a fondo antes de firmarlos, algo que todo adulto debería hacer, algo que yo le enseñé a Brandon desde que tenía 12 años. Siempre lee los contratos antes de firmarlos, le dije docenas de veces, nunca dejes que alguien te presione para firmar algo que no has revisado. Aparentemente había olvidado esa lección. Nicole había estado planeando este brunch durante semanas, se suponía que sería una celebración de que la empresa de Greg alcanzara un hito importante, lo que aparentemente significaba que habían asegurado otra ronda de financiación Series C para cubrir sus pérdidas operativas por 6 meses más y retrasar lo inevitable. Invitó a toda su familia extendida, 3 hermanas, sus esposos, sus hijos, los padres y hermanos de Greg, algunos de sus amigos del club de campo que habían estado observando con admiración a la exitosa familia combinada. 23 personas en total reunidas en el club de campo Riverside a las 11 de la mañana de un domingo para champán, brunch y celebración. Yo también fui invitado, probablemente porque excluirme habría quedado mal y generado preguntas, o quizá Nicole quería que yo estuviera allí para presenciar su nueva vida perfecta con su exitoso esposo y su feliz familia combinada. De cualquier manera la invitación venía con una nota: Brandon realmente quiere que estés allí, esto es importante para él. Brandon me escribió el viernes por la noche, brunch el domingo en Riverside, ¿vienes? No me lo perdería, respondí, y lo decía en serio. Había llevado esos papeles en mi chaqueta durante 6 semanas esperando el momento correcto, una declaración pública parecía apropiada. Esa mañana de domingo me vestí con mi ropa habitual de fin de semana, buenos jeans, camisa de botones, botas de cuero. No estaba tratando de competir con el atuendo de diseñador de Greg ni con el vestido caro de Nicole, estaba cómodo siendo exactamente quien era, un tipo que construía cosas, dirigía un negocio exitoso y no necesitaba demostrar nada a nadie. Llegué a las 11:15, con un retraso elegante. El grupo ya estaba sentado en una mesa larga en el patio con vista al campo de golf, Nicole en un extremo con Greg a su lado, ambos presidiendo el ambiente, Brandon junto a ellos viéndose incómodo en un saco que definitivamente era demasiado caro para un adolescente. Tomé asiento en el extremo opuesto, saludé con la cabeza a algunos familiares que reconocí de fiestas pasadas y pedí café cuando el camarero pasó.
Durante la primera hora todo fue material típico de brunch de club de campo, gente hablando de sus handicaps de golf, próximas vacaciones a Cabo y Hawái, quejándose de sus contratistas y jardineros, discutiendo sobre lo que sea que la gente adinerada discute sobre huevos benedictinos y mimosas. Greg dominaba la conversación en su extremo de la mesa explicando el enfoque revolucionario de su empresa para soluciones basadas en la nube para clientes empresariales, usando frases como interrumpir el espacio B2B y aprovechar análisis impulsados por inteligencia artificial y crear asociaciones sinérgicas. La mitad de la mesa sentía como si entendieran lo que eso significaba. Yo comí mi omelette y revisé correos de trabajo en mi teléfono. Uno de nuestros proveedores estaba teniendo problemas de entrega y necesitaba coordinar con el gerente del almacén para desviar un envío. Entonces Greg se levantó y golpeó su copa, y quiero agradecer a todos por venir, estamos celebrando no solo el éxito de nuestra empresa sino la familia. Puso su mano sobre el hombro de Brandon. Este joven se ha convertido en un hijo para mí, él entiende lo que se necesita para construir algo significativo, no solo dirigir un negocio ya establecido sino crear algo nuevo. La indirecta hacia mí fue clara. Nicole sonreía, Brandon parecía orgulloso, de hecho continuó Greg, Brandon y yo hemos estado hablando sobre legado, sobre lo que realmente significan los apellidos y ha tomado una decisión que todos querrán escuchar. Brandon se levantó, yo sabía lo que venía, mi mano fue al sobre en mi chaqueta, he estado pensando en quién quiero ser, comenzó Brandon con la voz temblorosa, la familia Harrison representa el tipo de futuro que quiero. Me miró rápidamente y luego apartó la vista, mi padre biológico es un buen tipo pero está atrapado en el pasado, trabajando en manufactura, viviendo pequeño, ese no es quien quiero ser. Algunas personas se movieron incómodas, Nicole apretó la mano de Greg con lágrimas formándose, Greg me ha mostrado cómo se ve el verdadero éxito, me ha enseñado más sobre negocios en 2 años que lo que aprendí en 16, así que he decidido que ya no quiero el apellido Harley, voy a cambiar legalmente mi apellido a Harrison, Greg es mi verdadero papá ahora. El silencio fue ensordecedor, Greg abrazó a Brandon, estoy tan orgulloso de ti hijo, Nicole empezó a llorar lágrimas de felicidad, algunos de los familiares de Greg incluso aplaudieron. Yo saqué tranquilamente el sobre de mi chaqueta, caminé hacia el extremo donde estaba Brandon, lo coloqué frente a él y puse mi pluma junto a los papeles con un leve clic. Bien, dije con calma, firma aquí. Brandon parecía confundido. ¿Qué es esto? Documentos de cambio legal de nombre y renuncia, si hablas en serio hazlo oficial ahora mismo. Greg tomó los papeles y los hojeó, es legítimo, cosas estándar de cambio de nombre. Nicole frunció el ceño, ¿por qué tienes esto preparado? Sabía que venía. Lo he visto alejarse durante 2 años, así que Brandon ¿estás hablando en serio o solo actuando? Eso le dolió, el rostro de Brandon se puso rojo, tomó la pluma, estoy hablando en serio, léelo primero, sugerí con calma, es un documento legal, tiene consecuencias. Elogió quizás 3 oraciones antes de firmar con un gesto agresivo, ahí está, ya terminé, ya no soy tu hijo. Tomé el documento y lo puse de nuevo en mi chaqueta, anotado. Entonces saqué mi teléfono y tomé una foto de toda la mesa, documentación, querrás recordar este día, miré a Brandon, todos lo haremos. Levanté mi vaso de jugo de naranja, por Brandon, que recibas exactamente lo que acabas de pedir, el brindis se sintió pesado, Greg levantó su champán alto sonriendo como si hubiera ganado, luego me fui, manejé directo a la oficina de William. William estaba esperando cuando llegué, le entregué el documento firmado todavía tibio de mi chaqueta, mis manos estaban firmes, había estado preparándome para este momento durante meses. Realmente lo hizo, dijo William examinando la firma con cuidado, frente a testigos, 23 de ellos, algunos estaban grabándolo para las redes sociales, tengo fotos de toda la mesa con sellos de tiempo. Sacó su teléfono y llamó a su asistente, quien estaba de guardia aunque era domingo, Margaret necesito que ejecutes la cláusula 14.7 de inmediato, si domingo, te enviaré la renuncia firmada ahora mismo, contacta a todas las instituciones relevantes el lunes por la mañana. Colgó y me miró con algo parecido a tristeza mezclada con satisfacción profesional, ¿esto les golpeará rápido? ¿Estás listo para lo que viene? He estado listo durante 3 meses, Nicole va a perder la cabeza, Greg va a intentar encontrar una salida, Brandon, hizo una pausa, Brandon se dará cuenta muy rápido de lo que ha hecho, ¿estás seguro de que quieres ver eso? Necesito verlo todo, William asintió lentamente, de acuerdo, Margaret tendrá todo procesado para la mañana de lunes. Los sistemas automáticos comenzarán a activarse tan pronto como la renuncia se registre en la base de datos del fideicomiso, documentaré todo para el archivo. ¿Qué debo esperar? Llamadas telefónicas, muchas, amenazas, posturas legales, el abogado de Nicole intentará encontrar un ángulo, no lo encontrarán, pero lo intentarán, mi consejo, no respondas, déjalo todo para mí, yo manejaré la parte legal,
tú solo prepárate para las consecuencias emocionales. El lunes por la mañana a las 8, Margaret ya había empezado el proceso, los sistemas que Brandon había dado por sentados toda su vida comenzaron a apagarse como fichas de dominó. La beca legado Harley, un fondo que mi abuelo estableció en 1975 específicamente para cubrir los gastos universitarios de los descendientes familiares, revocó automáticamente el acceso de Brandon en cuanto la renuncia fue registrada en el sistema. El fondo valía $86,400, suficiente para cubrir 4 años en cualquier universidad estatal más gastos de vida. La cuenta mostraba su nombre en gris, acceso denegado, saldo perdido. Su portal estudiantil en Canyon Ridge Preparatory School se actualizó durante la noche, donde antes mostraba un saldo modesto de $2,100 por cargos incidentales, ahora mostraba $22,800 debidos de inmediato por la matrícula del semestre de primavera. La dotación familiar Harley había estado cubriendo el 70% de su matrícula escolar privada desde noveno grado, $16,200 por semestre. Sin eso, el costo completo recaía sobre Nicole. La cobertura médica que yo había estado manteniendo para él a través del plan de la empresa, separada de los pagos de manutención y no requerida por el decreto de divorcio, fue cancelada. No era ilegal ya que tenía más de 16 años y mi única obligación era a través de la póliza de Nicole según el acuerdo de divorcio. El auto que había planeado darle para su cumpleaños 17, un Honda Civic 2020 totalmente restaurado que ya había comprado y mantenía guardado para sorprenderlo, fue donado al programa automotriz de una escuela técnica local, donde enseñan a jóvenes desfavorecidos cómo mantenerlo y repararlo. El capital inicial que le había prometido para su primer emprendimiento, $25,000 reservados en una cuenta específicamente destinada a Brandon cuando cumpliera 21 años, destinado a ayudarlo a iniciar cualquier negocio que imaginara, fue redistribuido de nuevo al Fondo General del Fideicomiso. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, su posición como beneficiario principal del fideicomiso familiar Harley desapareció por completo. Esa herencia de $2,3 millones, perdida. La futura participación en la propiedad de Harley Industrial Supply, valorada en aproximadamente $4,2 millones, perdida. Los derechos de propiedad, las cuentas de inversión, las pólizas de seguro de vida, todo lo vinculado a ser un descendiente Harley, todo se perdió con el trazo de su pluma. Para el martes por la tarde el teléfono de Nicole sonó. William grabó la llamada según el protocolo legal estándar, me envió la transcripción después. William, señora Harrison, habla William Patterson, asesor legal del fideicomiso familiar Harley, llamo para confirmar la renuncia voluntaria de su hijo Brandon al apellido Harley, ejecutada el domingo aproximadamente a las 12:47 de la tarde. Nicole, disculpa, ¿de qué estás hablando? William, su hijo firmó documentos legales renunciando formalmente al apellido Harley, como resultado directo la cláusula 14.7 del fideicomiso familiar Harley ha sido ejecutada, Brandon ya no aparece como beneficiario. Nicole, eso es una locura, tiene 16, esa firma no es legalmente vinculante. William, la ley de California permite que menores de 16 años o más soliciten cambios de nombre con consentimiento parental o aprobación judicial. Su hijo firmó voluntariamente frente a 23 testigos, varios de los cuales grabaron el evento, la renuncia es válida. Nicole, su fondo universitario, su herencia, Jonathan no puede simplemente quitárselos. William, el señor Harley no ha quitado nada, su hijo renunció voluntariamente a sus derechos al repudiar el apellido familiar, esto está establecido en documentos del fideicomiso creados en 1972, mucho antes de que su hijo naciera. Nicole, pero él no entendió lo que estaba firmando. William, según múltiples testigos, el señor Harley le dijo explícitamente a Brandon que leyera el documento con atención, Brandon eligió no hacerlo, eso no es responsabilidad del señor Harley. Nicole, tiene que haber algo que podamos hacer, una apelación, una demanda. William, el lenguaje del fideicomiso es infalible, revisado por múltiples expertos legales durante 5 décadas, no hay mecanismo de apelación o reversión, su hijo tomó una decisión permanente. Nicole, quiero hablar con Jonathan ahora mismo. William, el señor Harley me ha pedido manejar todas las comunicaciones, si desea emprender acciones legales, consulte a su propio abogado. La llamada terminó con Nicole gritando. Para el miércoles Brandon había comprendido que algo estaba mal, me escribió a las 11:47 de la noche, papá, ¿qué pasó con mi beca? No respondí. El jueves por la mañana la oficina financiera de la escuela llamó a Nicole por la matrícula pendiente, ella me llamó 6 veces en 2 horas. Dejé que todas fueran al buzón. Mensaje 1 confundida, mensaje 2 enojada, mensaje 3 amenazando con acciones legales, mensaje 4 desesperada, mensaje 5 llorando suplicando, mensaje 6 venenosa prometiendo que me arrepentiría.
Borré los 6 sin responder. El viernes trajo su propio karma. El caso de Greg fue embargado justo en su entrada a las 9 de la mañana, Brandon observó mientras la grúa se lo llevaba. Resulta que la última ronda de financiación de Greg había fracasado. Los inversores descubrieron que después de 5 años la empresa había quemado $12 millones sin camino hacia la rentabilidad. Greg había estado haciendo los pagos de leasing con una tarjeta de crédito al máximo. Esa noche Brandon me llamó directamente, papá, su voz era pequeña, asustada, ¿podemos hablar por favor? Algo está mal con todas mis cuentas y no entiendo. Firmaste un documento legal, Brandon, las acciones tienen consecuencias. Pero pensé que era solo un cambio de nombre, no sabía. Te dije que lo leyeras con atención frente a todos, elegiste no hacerlo. Por favor, cometí un error, ¿podemos arreglarlo? No, no podemos, tomaste tu decisión, ahora vive con ella. Pero soy tu hijo. Dejaste muy claro el domingo que no lo eres el hijo de Greg ahora, pídele ayuda a él. Colgué. La semana siguiente Nicole presentó una solicitud de modificación de custodia de emergencia alegando que yo estaba abusando financieramente de Brandon. La audiencia fue programada para el miércoles a las 2 de la tarde, mi abogado destruyó su argumento en 20 minutos, presentó los documentos del fideicomiso, la renuncia firmada, el video de Facebook, mostró declaraciones de testigos confirmando que yo le había dicho a Brandon que leyera antes de firmar. La jueza, una mujer de unos 60 años, revisó todo cuidadosamente, luego miró al abogado de Nicole con un desprecio apenas disimulado. Abogado, el hijo de su clienta tomó una decisión adulta frente a casi 2 docenas de testigos, firmó un documento legal sin leerlo a pesar de que se le dijo explícitamente que lo hiciera. El lenguaje del fideicomiso es claro, establecido hace décadas, no veo motivos para una modificación aquí. Pero su señoría, tiene 16. Tiene 16, no 6, a los 16 la ley de California concede una autonomía significativa, si fue lo bastante maduro para rechazar públicamente a su padre, es lo bastante maduro para vivir con las consecuencias. Moción denegada. El mazo cayó con firmeza. Para la tercera semana la situación financiera de Nicole y Greg había colapsado, sin la beca de Brandon debían $68,400 en matrícula hasta su graduación, dinero que no tenían. La empresa de Greg despidió oficialmente al 70% del personal y pasó a remoto solamente, lenguaje corporativo para no podemos pagar espacio de oficina. Intentaron sacar a Brandon de Canyon Ridge, pero había problemas de límites de distrito, la escuela pública más cercana tenía una lista de espera de 83 estudiantes. Mientras tanto la casa que Nicole obtuvo en el divorcio necesitaba un techo nuevo de $18,000, su seguro de vivienda había vencido 3 meses antes porque había estado usando ese dinero para cubrir gastos, planeando pagarlo cuando llegara la financiación de Greg, la financiación que nunca llegó. Brandon intentó contactarme varias veces, mensajes que pasaron de apologéticos a desesperados, a enojados, a suplicantes. Incluso apareció en mi oficina una tarde, hay un joven en el vestíbulo pidiendo verte, llamó seguridad, Brandon Harrison, pregunté, dice que es tu hijo, no está en la lista de visitantes aprobados, escóltenlo fuera. Observé desde la ventana de mi oficina mientras seguridad lo acompañaba a su auto. La reunión familiar ocurrió a principios de abril, unas 7 semanas después del brunch. Mi tío Richard organiza un evento primaveral anual en su rancho cerca de Tucson, unas 40 personas, gran parrillada, la experiencia completa. Brandon apareció con Nicole, ambos intentando actuar con normalidad, llegaron en el Honda CR-V de Nicole, ella había vendido su Lexus para cubrir gastos. Brandon llevaba ropa normal en lugar de cosas de diseñador, la gente fue educada pero distante, estaban allí pero ya no eran familia. A mitad de la tarde un camión de mensajería se detuvo, un hombre bajó y preguntó si Brandon Harrison estaba presente. Toda la reunión quedó en silencio, ese soy yo, dijo Brandon confundido. El mensajero le entregó un sobre grande de Manila, Brandon se quedó allí sosteniéndolo mientras todos observaban, ábrelo, dijo alguien. Brandon lo abrió de un tirón, dentro había un documento detallado con membrete oficial del fideicomiso familiar Harley. Empezó a leer, su rostro se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez. La primera página era una carta de presentación, notificación oficial de revocación del fideicomiso familiar Harley. La segunda página estaba detallada, cada cosa que había perdido, fondo de becas legado Harley, revocado, $86,400, dotación de matrícula Canyon Ridge Prep, revocada, $32,400 anuales, cobertura médica, terminada, asignación de vehículo 2020 Honda Civic, redistribuida, fondo de inversión inicial, revocado, $25,000, estatus de beneficiario principal del fideicomiso familiar Harley, revocado, $2 millones.
$317.500, y muchas otras cosas, valor total perdido, $7.511.300. Esa noche después del rancho Greg finalmente rompió su silencio. Nicole me contó esto después a través de su abogado. Estaban cenando en su casa de alquiler, Brandon devastado, llorando por haberlo perdido todo. Greg comía sobras mientras revisaba su teléfono. Greg, dijo Nicole, di algo, ayúdalo. Greg miró, se encogió de hombros, bueno, eso es duro, pero lo resolverás, chico. No resolveremos, sino lo resolverás. Brandon lo miró con lágrimas corriendo, pero dijiste que me tratarías como a tu propio hijo. Te traté como a mi propio hijo, respondió Greg volviendo a su teléfono, pero vamos Brandon, en realidad no eres mi responsabilidad, esas cosas con tu familia, eso es entre tú y ellos. Pero me dijiste que cambiara mi nombre. Dije que si eso era lo que tú querías debías hacerlo, tu elección, hombre, pero las consecuencias, eso es cosa tuya. Brandon lo vio claramente por primera vez. Greg había amado la idea de robar el hijo de otro hombre, el impulso al ego, la victoria simbólica, pero ahora que venían consecuencias reales ya no era tan interesante. Brandon había cambiado a un padre que le había dado todo por un hombre que no le había dado nada más que palabras vacías. La última pieza llegó 2 meses después. Brandon cumplió 17 en agosto y mi obligación de manutención terminó oficialmente. Ese pago mensual de $4.200 se detuvo. Nicole había estado contando con ese dinero. Me llamó a las 9 de la noche desesperada. Jonathan, por favor solo sigue pagando la manutención hasta que se gradúe, solo un año más. No. Es tu hijo. Él dejó muy claro que no, estoy respetando su elección. Greg no puede pagar. Eso no es mi problema. Tú lo elegiste, Brandon lo eligió, ahora vivan con eso. Vamos a perder la casa. Entonces deberías haber pensado en eso antes de alentar a nuestro hijo a deshonrarme públicamente por un tipo con un Tesla en leasing y una startup fallida. Colgué. Vendieron la casa en septiembre, se mudaron a una casa alquilada en Tempe. Brandon tuvo que cambiar de escuela a mitad de semestre a Gilbert High debido a límites de distrito. La empresa de Greg se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7 en octubre, liquidación total. Greg encontró trabajo como gerente de proyectos en la startup de otra persona ganando unos $85,000, una cuarta parte de lo que había afirmado antes. El Tesla hacía tiempo que había desaparecido, ahora conducía un Toyota Camry 2014. Brandon intentó contactarme una última vez en noviembre, un correo largo sobre entender lo que había perdido, cómo había sido manipulado, cómo lo sentía, cómo quería arreglar las cosas. Lo leí cuidadosamente y respondí con una frase, ahora eres un Harrison, los Harrison resuelven las cosas por su cuenta. Luego bloqueé su correo.